Javier Navarro estaba en uno de sus días típicos: reuniones interminables, decisiones difíciles y la constante presión de mantener su posición en la cima del mundo empresarial. Como uno de los empresarios más exitosos de Sao Paulo, ya estaba acostumbrado a ser el centro de atención, pero ese día, algo fuera de lo común estaba a punto de suceder. Salía de un restaurante sofisticado donde se había reunido con inversionistas, su mente aún en plena actividad, intentando resolver un problema logístico que había surgido en el último minuto. No estaba de humor para más distracciones, pero cuando salió por las puertas del edificio y respiró el aire fresco de la ciudad, la agitada vida de la calle, el sonido de los autos y de las personas conversando, algo llamó su atención. Era una plaza a lo lejos, llena de niños jugando y familias paseando, un lugar donde normalmente no prestaría mucha atención. Sin embargo, había algo allí que lo hizo detenerse un momento, su mirada irresistiblemente atraída hacia un pequeño grupo. Allí, entre la multitud, estaba Isabela Ramírez, su exnovia. Habían pasado años desde su último contacto, pero Javier no necesitaba más que un segundo para reconocer aquel rostro. Ella estaba allí, en un banco de la plaza, mirando a los niños que jugaban a su alrededor. Era difícil creer lo que sus ojos veían. Aline estaba con tres niños pequeños. Tenían unos 4 o 5 años, y lo que más llamaba la atención de Javier eran sus facciones, los rasgos que él, sin querer, conocía muy bien. Los niños eran idénticos a él. La sensación fue como un golpe en el estómago. Javier, aún paralizado, observaba a los niños. Tenían los mismos ojos marrones profundos, el mismo cabello oscuro y, sobre todo, la misma sonrisa que él conocía demasiado bien. Una sensación de vértigo lo invadió y comenzó a preguntarse si aquello era una ilusión, una casualidad. Pero la duda pronto se transformó en una certeza desconcertante. Esos niños podrían ser suyos. Sin saber qué hacer, Javier se alejó discretamente hacia un rincón más aislado de la plaza. Quería desesperadamente entender lo que estaba pasando, pero no sabía por dónde empezar. Por un momento, la escena parecía surrealista, una película que jamás habría imaginado vivir. Sabía que, 6 años atrás, había dejado a Aline sin explicaciones, sin aviso. Simplemente se alejó sin decir ni una palabra, creyendo que era lo mejor para ambos. Quería entender por qué ella lo había buscado, o qué la había llevado a tomar esa decisión. Sin embargo, en ese momento, algo estaba claro. No tenía idea de lo que realmente había sucedido después de ese día. Mientras observaba a Aline interactuar con los niños, Javier se sintió como un espectador distante de su propia vida. Podía verla, con el cabello recogido en un moño desordenado y la ropa sencilla, más madura, pero con un brillo en los ojos que él conocía bien, aunque ahora estuviera oscurecido por una sombra de cansancio. Como si hubiera enfrentado algo que, por más que intentara, él nunca podría comprender. Aline, a diferencia de él, parecía estar perfectamente cómoda en su nueva vida. Se reía de las travesuras de los niños, los corregía con una paciencia de madre que Javier nunca había visto en ella antes. Pero había algo en ella que lo hacía cuestionarse qué había pasado durante todo ese tiempo. Parecía diferente, más fuerte, más firme, pero aún había un dolor en sus ojos que no podía esconder. Javier permaneció allí, parado un rato, sin poder apartar la mirada de ellos. Sintió la extraña mezcla de emociones que lo invadía: culpa, arrepentimiento y una feroz curiosidad. Sabía que necesitaba acercarse, hablar con ella, pero el miedo de enfrentar los fantasmas del pasado lo hizo dudar. No podía simplemente ir hacia ella y pedir explicaciones, no después de tanto tiempo.
Pero al mismo tiempo algo dentro de él le decía que eso no podía terminar allí, en ese momento perdido en una plaza cualquiera. Decidió actuar. Sin pensarlo más, comenzó a caminar lentamente detrás de ella, manteniendo una distancia segura. Aline estaba distraída y los niños estaban más enfocados en sus juegos que en cualquier otra cosa. Javier la siguió por algunas calles, observando sus reacciones, intentando entender cómo había cambiado, qué había pasado con ella durante todos esos años. Mientras caminaba, sus pensamientos regresaron al pasado. Recordaba a la Aline que conoció, joven, llena de sueños, con esa energía contagiosa, pero no supo cómo lidiar con los sentimientos que ella despertaba en él. Cuando las cosas comenzaron a ponerse más serias entre ellos, Javier simplemente desapareció, sin explicar por qué. Huyó de algo con lo que, en ese momento, no sabía cómo lidiar, sin pensar en las consecuencias. Y ahora, al mirar a Aline, veía a la mujer que quedó atrás, que siguió adelante, pero que probablemente aún llevaba el dolor del rechazo. Javier dejó de caminar, su pecho apretado por la nostalgia, la culpa y la incertidumbre. Miró a los niños, y la pregunta que no quería hacer, pero que estaba allí, estallando dentro de su mente, surgió de nuevo. ¿Serían esos niños suyos? Aline giró en una esquina, y Javier, aún sin saber qué hacer, se alejó de la calle y se detuvo, mirando la escena que se desvanecía frente a él. Sentía que el destino se estaba burlando de él, llevándolo de vuelta a una historia que había intentado enterrar. Pero no podía ignorar la sensación de que algo mucho más grande que él mismo estaba a punto de suceder. Con el corazón acelerado, Javier tomó una decisión. Necesitaba descubrir la verdad, y eso significaba, sobre todo, enfrentar el pasado. Después del encuentro inesperado con Aline y los niños, Javier Navarro no podía pensar en otra cosa. El mundo de su imperio empresarial, siempre dominado por números, ganancias y decisiones frías, parecía pequeño frente a la duda que ahora consumía su mente. No sabía qué estaba pasando, pero no podía simplemente ignorar lo que había visto en esa plaza. Esos niños, con los ojos y la sonrisa que eran inconfundiblemente suyos. Aline, la mujer que él había dejado atrás, ahora con una nueva vida y con hijos que podrían ser suyos. La sensación de incertidumbre lo envolvía como una niebla, dificultando concentrarse en el trabajo e incluso en su prometida, Paola. Pero nada de eso importaba. Javier necesitaba respuestas. Sentía como si el pasado se hubiera reabierto de repente y estaba decidido a entender qué realmente había sucedido durante esos 6 años. El vacío que sentía en el pecho era una mezcla de arrepentimiento y curiosidad, y sabía que no podría seguir adelante sin aclarar todo. En los días siguientes, Javier utilizó todos los recursos a su disposición para profundizar en el misterio. Sabía que, con su posición de poder y contactos, podía acceder a cualquier tipo de información. Pero, en lugar de un simple empresario tomando decisiones financieras, ahora se veía a sí mismo como un detective, observando y buscando respuestas. Y para ello, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Inició su búsqueda sobre la vida de Aline. Primero intentó encontrarla en las redes sociales, pero pronto se dio cuenta de que ella había desaparecido por completo de cualquier plataforma pública. Aline, como si quisiera evitar cualquier tipo de rastreo, borró todas sus huellas digitales. No había nada sobre ella en las redes, ninguna foto, ninguna actualización, ningún vestigio que pudiera ayudarlo a entenderla. Esto solo alimentaba aún más la duda en su pecho. Estaba huyendo de algo o de alguien. Javier comenzó a investigar a través de registros públicos, usando contactos en el sector legal e incluso en la policía, siempre manteniendo su identidad oculta. Nada parecía dar pistas concretas, hasta que encontró algo curioso.
Aline se había mudado a una ciudad lejana poco después de su distanciamiento. El cambio fue registrado como un simple desaparecimiento del radar público, lo que indicaba que ella había hecho todo lo posible para borrar su pasado y comenzar una nueva vida. Con este descubrimiento, la obsesión de Javier solo creció. No podía dejar de preguntarse qué la había llevado a tomar esa decisión. ¿Había sido por la ruptura abrupta? ¿O estaba escondiendo algo más grande, más profundo? Y lo más importante, ¿por qué nunca lo buscó? Se preguntaba constantemente si los niños realmente eran suyos. Cada mirada, cada rasgo físico de los niños lo hacía preguntarse si los había perdido para siempre. La angustia de no saber la verdad comenzó a transformarse en algo inmenso dentro de él. Cada vez que veía una foto antigua de Aline, cada vez que encontraba alguna pista sobre su paradero, la sensación de culpa se volvía más fuerte. Él había abandonado a Aline sin explicaciones, y ahora, 6 años después, se veía consumido por la necesidad de comprender todo lo que había sucedido entre ellos. Pero la pregunta que no salía de su mente era siempre la misma. ¿Serían esos niños suyos? Para profundizar aún más en su búsqueda, Javier decidió que no podía conformarse solo con la información pública. Necesitaba algo concreto. Usando su posición, contrató una agencia de investigaciones privadas. Los investigadores comenzaron a seguir los pasos de Aline, buscando cualquier detalle que pudiera explicar su pasado. En uno de los informes, Javier descubrió que Aline había comenzado una nueva vida bajo un nombre diferente, aún más discreto, en el interior del estado de São Paulo. Además, Javier supo que ella trabajaba con algo relacionado con el mundo del arte, vendiendo cuadros y objetos valiosos, pero lo que más le intrigaba era el hecho de que mantenía un círculo social muy cerrado y casi no tenía contacto con otras personas, excepto los niños. Era como si se hubiera aislado por completo, alejada del mundo que alguna vez conoció. Javier, sin saber qué hacer, se obsesionó completamente con ella. Ya no podía pensar en otra cosa. Cada día era un intento por juntar los pedazos de un rompecabezas que parecía imposible de armar. Sabía que las respuestas estaban en algún lugar, pero cuanto más buscaba, más difícil parecía entender la verdad. Aline se había alejado de todo, cambiado su identidad, y él no sabía cómo acercarse a ella nuevamente. Imaginaba 1001 posibilidades. ¿Acaso ella tenía vergüenza de mí? ¿Acaso me odiaba por haberla dejado de esa manera? ¿Y los niños? Necesitaba saber si realmente eran suyos. El pensamiento de que tal vez nunca supiera la verdad lo torturaba. Javier intentaba lidiar con esa ansiedad, pero la certeza de que había algo más lo consumía por dentro. Esa noche, solo en su oficina, mirando los informes y las fotos que los investigadores le habían enviado, Javier se dio cuenta de que necesitaba actuar de manera más directa. Ya no podía vivir con esta duda. Algo dentro de él le decía que la verdad estaba al alcance, pero que tendría que hacer más que buscar información. Necesitaba ir a ver a Aline, confrontarla y, sobre todo, entender qué había sucedido realmente entre ellos. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La búsqueda de la verdad lo estaba llevando por un camino del cual no habría vuelta atrás. La incansable búsqueda de Javier por respuestas parecía estar llegando a su punto culminante. Después de semanas de investigaciones discretas y observaciones cuidadosas, finalmente tenía lo que necesitaba para aclarar la duda que lo consumía. Los niños podrían sí ser suyos. Pero ¿cómo confirmarlo? Sabía que necesitaba una prueba concreta, algo que fuera más allá de las suposiciones y las huellas dejadas atrás. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, Javier trazó un plan. Tenía que ser cuidadoso,
Aline ya sospechaba de su presencia en las sombras y no podía permitir que ella percibiera sus intenciones. Pero la necesidad de saber la verdad se volvía insoportable, y la única forma de alivio era a través de una prueba de ADN. Usando su influencia y contactos, Javier contrató una empresa especializada en recolecciones de ADN discretas. La idea era simple, pero arriesgada. Necesitaría una muestra de los niños sin que Aline lo supiera. Pensó en cómo lo haría, analizando cada pequeño detalle. Durante una de las pocas veces en que logró verlos personalmente, en una visita a la escuela de los niños, Javier tuvo la oportunidad de recolectar una muestra sin levantar sospechas. Un objeto común, como una botella de agua o un pañuelo, podría ser una fuente útil para el material genético. La prueba fue realizada en secreto. Javier apenas pudo dormir mientras esperaba los resultados. Cada hora que pasaba parecía una eternidad y se sentía consumido por la ansiedad. Su mente no dejaba de correr en diversas direcciones, imaginando las implicaciones de ese descubrimiento. Y a pesar de todo el nerviosismo, no podía negar, necesitaba saber. Y entonces llegó el día. Javier miró el sobre sellado que contenía los resultados de la prueba. Sabía lo que eso significaba. Era la confirmación que temía o que deseaba, dependiendo de cómo se viera la situación. Con las manos temblorosas, abrió el sobre y leyó lo que allí decía. Ángel era, sin lugar a dudas, su hijo. El choque fue inmenso. Javier sintió una ola de emociones invadirlo. Había un alivio profundo, pero al mismo tiempo una sensación de devastación. Aline nunca le había dado una pista sobre eso, y él nunca imaginó que sería posible tener hijos de una manera tan abrupta e inesperada. La noticia parecía surrealista. Él había dejado a Aline 6 años atrás sin pensar en las consecuencias, sin siquiera intentar entender lo que ella había pasado, y ahora el destino le mostraba la verdad. Pero no solo eso. Miró a los otros 2 niños que sabía que también podrían ser suyos. ¿Y los otros 2? La duda lo consumía. ¿Serían ellos también sus hijos? ¿O lo que había encontrado era solo una coincidencia? Javier pasó el resto del día sin poder concentrarse en nada más. Sus pensamientos estaban completamente enfocados en Ángel y en todo lo que nunca había sabido sobre este hijo. ¿Cómo pudo haberse mantenido tan ajeno a todo eso? ¿Cómo pudo haber ignorado la posibilidad de que algún día tendría una familia para cuidar, una familia que nunca tuvo el valor de conocer? La idea de hablar con Aline sobre esto lo dejaba nervioso e inseguro. Sabía que la verdad tenía un peso enorme. Revelar que sabía sobre la paternidad de Ángel y que aún investigaba a los otros niños era un riesgo. Tal vez Aline estuviera preparada para todo, pero tal vez no. No podía simplemente aparecer en su vida después de tantos años de ausencia y desenterrar el pasado sin más. A pesar de estar inmerso en sus dudas, Javier también sentía un impulso irresistible de buscar a Aline, de enfrentar la situación de una vez por todas. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, fuera lo que ella tuviera que decir. No sabía cómo reaccionaría ella, pero algo estaba claro. Necesitaba enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. No podía seguir adelante con su vida sin enfrentar la realidad. Y, aunque sabía que esa conversación tendría repercusiones profundas, Javier decidió que no podía seguir cargando con ese secreto. Había tomado la decisión de que necesitaba hablar con Aline y finalmente aclarar todo. Los niños estaban ligados a él, pero el mayor obstáculo aún estaba por delante. Explicarle a Aline que sabía sobre Ángel, que ahora él formaba parte de su vida nuevamente, aunque por tanto tiempo se hubiera alejado sin justificaciones. Javier sabía que el camino sería largo y arduo,
pero en el fondo también sabía que solo podría encontrar la paz y la verdad si enfrentaba a Aline directamente. No sabía lo que ella pensaría de él, pero lo que más lo consumía en ese momento era saber que algo mucho más grande que él estaba a punto de suceder. Tenía que prepararse para el impacto de esa revelación, pues estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida para siempre. Pero una cosa estaba clara: el pasado, por más que intentara enterrarlo, estaba de vuelta, y con él las consecuencias de las decisiones que había tomado, o en realidad, de las decisiones que no había tomado. Javier Navarro nunca imaginó que una simple prueba de ADN podría desencadenar una serie de eventos que cambiarían su vida de manera tan drástica. Hasta ese momento, su mundo estaba gobernado por la lógica del imperio empresarial que había construido con tanto esfuerzo. Controlaba cada aspecto de su vida, desde sus negocios hasta su relación con Paola Fonseca, la mujer con quien planeaba construir un futuro sólido y sin sorpresas. Sin embargo, la revelación sobre Ángel, el niño que había descubierto que era su hijo, lo había puesto en un dilema profundo. Se sentía dividido entre el peso del pasado y la vida que había construido junto a Paola. Su relación siempre había estado marcada por una dinámica de poder. Ella era ambiciosa, práctica y muchas veces fría. Javier sabía que, a su lado, tenía todo lo que podría desear: estatus, poder, dinero y seguridad. Sin embargo, su corazón estaba en otra dirección, hacia un pasado que había intentado dejar atrás, pero que ahora se imponía con una fuerza inesperada. En los días siguientes, Javier intentó mantener la rutina con Paola, pero algo dentro de él había cambiado. Ya no podía ignorar la realidad de los niños, el peso de la responsabilidad de ser padre y la creciente necesidad de encontrar a Aline, entender lo que había sucedido entre ellos y finalmente conocer a sus hijos. El hecho de que podría ser padre de 3 niños, no solo de Ángel, lo consumía. Sabía que, al acercarse a Aline y a los niños, estaba tomando una decisión que tendría consecuencias irreversibles. Paola notó el cambio en Javier casi de inmediato. Antes tan atento, dedicado a ella y a los negocios, ahora estaba distante, perdido en sus propios pensamientos. Comenzó a cuestionarlo sobre la razón de su comportamiento. Javier trató de ignorarlo, pero la presión sobre él aumentaba. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho más tiempo. Esa noche, después de una nueva discusión sobre la agenda apretada de Javier y la falta de tiempo para los dos, Paola perdió la paciencia. Sentada en el sofá de su lujoso departamento, con una mirada furiosa y exigente, lo encaró de forma desafiante. «Estás diferente, Javier», dijo ella, la voz dura e impaciente. «Hay algo pasando, y me lo estás escondiendo, como siempre lo has hecho cuando algo no va bien. ¿Qué te pasa?» Javier, con el peso de la culpa y la duda aún dominando sus pensamientos, trató de evadir la situación, pero no había forma. Paola no era una mujer fácil de engañar, especialmente cuando se trataba de él. Estaba acostumbrada a ver a través de las máscaras que él usaba, y su paciencia estaba agotándose. Respiró hondo, sabía que ese momento llegaría, así que decidió ser sincero, o al menos parcialmente. «Paola, comenzó dudando. La verdad parecía difícil de articular. Descubrí algo sobre mi pasado, algo que nunca imaginé que tendría que enfrentar». Paola frunció el ceño, confundida pero interesada. Él continuó, sus palabras saliendo de manera abrupta, como si necesitara vomitar todo de una vez. «Aline, mi exnovia, descubrí que tiene 3 hijos, y uno de ellos es mío. Ángel, él es mi hijo, Paola». Paola se quedó en silencio por un momento, procesando la revelación. Su expresión cambió rápidamente de confusión a rabia.
Se levantó abruptamente con los ojos brillando de furia. ¿Qué? Gritó. ¿Me estás diciendo que tienes un hijo y todo esto mientras estás conmigo? ¿Nunca me lo contaste? ¿Y qué más me estás ocultando, Javier? Javier trató de acercarse a ella, pero Paola lo empujó, furiosa. «Esto es increíble», continuó, la voz baja pero llena de una furia gélida. «Me haces creer que me amas, pero ahora veo que la verdad es otra. Tienes una familia secreta y encima te alejas de mí por ellos». El golpe fue duro. Javier no podía ocultar el dolor en su rostro. Sabía que Paola tenía razón al sentirse traicionada, pero al mismo tiempo no podía simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. Sentía una necesidad urgente de formar parte de la vida de los niños, de asumir su paternidad. Pero al mismo tiempo sabía que eso significaba perder todo lo que había construido con Paola. Paola, ahora visiblemente trastornada, se dio la vuelta para mirarlo con una mirada fría y amenazante. «¿Crees que vas a seguir con esto?», preguntó, cada palabra cargada de veneno. «Si sigues involucrándote con esa mujer y sus hijos, voy a arruinar tu vida, Javier. Tengo el poder para destruir tu carrera, tu imperio, todo lo que has construido. ¿Sabes que es así?». Javier tragó en seco. La presión era abrumadora. Sabía que Paola hablaba en serio. Ella era una mujer poderosa, no solo en el mundo de los negocios, sino también en el ámbito social y político. Si decidía usar su poder contra él, la situación sería irreversible. «Yo necesito ver a los niños, Paola. Necesito saber la verdad. No puedo ignorarlo». Paola soltó una risa seca y amarga. «Entonces, ¿la eliges a ella, verdad? ¿Eliges a esos bastardos en lugar de mí?». Dio un paso atrás, el rostro contorsionado por la ira. «No olvides quién te dio todo esto, Javier. No tienes idea de lo que estás a punto de perder. Voy a usar todo el poder que tengo para destruir tu reputación y sabes que es así». El silencio que siguió fue pesado, como si el aire se hubiera vuelto más espeso, difícil de respirar. Javier sentía la culpa pesar sobre él, pero algo dentro de él, algo más fuerte que la amenaza de Paola, le decía que tenía que seguir su corazón. No sabía qué le deparaba el futuro, pero sabía que no podía seguir adelante sin enfrentar lo que había hecho. Paola lo miró por última vez, su expresión tan fría como la de un iceberg, antes de volverse y salir del apartamento, cerrando la puerta con fuerza. Javier quedó allí, en medio de la sala oscura, solo, sintiendo el peso de sus decisiones acumulándose. ¿Qué iba a hacer ahora? La presión era insoportable, y sabía que la decisión que tomara respecto a Aline y sus hijos lo cambiaría todo. Pero en el fondo, ya no podía ignorar lo que había descubierto sobre sí mismo. Necesitaba ser verdadero con quien era, incluso si eso significaba perderlo todo. La noche fue larga para Javier Navarro. La luz suave de la lámpara iluminaba su oficina en su lujoso apartamento, pero la verdadera oscuridad estaba en su mente. Estaba sentado a la mesa, rodeado de papeles y documentos de su empresa, pero nada de eso conseguía atraparlo. Sus ojos estaban fijos en puntos invisibles, perdidos en un laberinto de pensamientos contradictorios. La presión era inmensa. Su imperio, sus negocios, la vida que había construido junto a Paola, todo parecía distante e irrelevante frente a la realidad que ya no podía ignorar. Sentía como si hubiera vivido en una burbuja en los últimos años, una burbuja en la que todo se reducía a ganancias, inversiones y logros profesionales, donde, por más que el éxito le diera seguridad y comodidad, se sentía cada vez más alejado de lo que realmente importaba. Cada decisión que había tomado en los últimos años parecía haber sido un intento de llenar un vacío interno, algo que no sabía identificar, pero que ahora se hacía cada vez más evidente. Pero entonces estaba Aline y los niños, el encuentro inesperado,
la prueba de ADN, la revelación sobre Ángel y la creciente certeza de que los otros dos niños también eran suyos. Ya no podía verlos como una posibilidad distante o una historia del pasado. Eran reales, y él era parte de ellos. Había una responsabilidad que ya no podía ignorar. A su lado, Paola había vivido una vida de lujo, pero nunca supo lo que era la verdadera alegría, la verdadera conexión. Paola era una mujer ambiciosa, brillante y calculadora, y había sido su socia en los negocios y en la vida, pero sus decisiones, las amenazas y la forma en que manejaba su relación lo hacían cuestionar lo que realmente quería. Paola no entendía, o tal vez ni quería entender, lo que ocurría dentro de él. Ella no veía el valor de algo más profundo que el éxito material. Ella quería ser la dueña del imperio, la mujer que lo mantenía dentro de una perfección controlada. Pensaba en Aline, ella que después de su partida había cerrado su vida en un nuevo capítulo, criando a los niños sola, sin nunca buscarlo. Nunca supo lo que ella había vivido, lo que la hizo seguir adelante sin darle ninguna explicación. Pero ahora, con todo lo que sabía, sentía que había una oportunidad para hacer las cosas bien. Ya no podía seguir ignorando lo que sentía por Aline y la responsabilidad que tenía como padre. Ya no podía seguir siendo un espectador, un empresario sin alma, un hombre que huyó de su propia historia. La culpa que sentía por haber abandonado a Aline era abrumadora. Nunca imaginó que, al tomar la decisión de alejarse de su vida, podría haber dejado a una mujer con 3 hijos sin saber qué hacer. Sentía como si hubiera borrado una parte importante de su historia, una parte que ahora lo llamaba de vuelta. La noche avanzaba y las horas parecían interminables. Javier repasaba mentalmente todas las posibilidades. Si dejaba a Paola, perdería su imperio, perdería el estatus y la vida de lujo que siempre había tenido. Pero la otra alternativa, seguir viviendo con una mentira, ignorando lo que realmente importaba, era impensable. Sabía que la única forma de encontrar paz era reconectándose con la vida que había perdido. Sintió una necesidad urgente de dar un paso atrás, de cambiar su perspectiva. Era como si el peso del mundo estuviera sobre sus hombros, pero al mismo tiempo un nuevo propósito comenzaba a nacer dentro de él. Algo dentro de él le decía que estaba listo para renunciar a todo. Y esa renuncia no sería un fracaso, sino un nuevo comienzo. Sin dudarlo más, Javier tomó la decisión. Con un suspiro profundo, cogió el teléfono y borró el número de Paola, ignorando el mensaje que ella acababa de enviarle. Ya no importaba. No podía seguir viviendo para agradarla a ella ni a nadie más. Necesitaba vivir para sí mismo y para aquellos que ahora sabía que eran sus hijos. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de su elección. Perdería el lujo. Perdería la vida que conocía, pero a cambio ganaría algo mucho más valioso, la oportunidad de reconstruir su vida con Aline y los niños. No sabía cómo sería esta nueva vida, pero al menos sabía que sería verdadera. A la mañana siguiente, Javier despertó más decidido que nunca. Sabía que tenía que actuar rápido. Ya no podía esperar. Había estado viviendo el dolor de la indecisión durante mucho tiempo, y la única forma de liberarse de esa angustia era dar el primer paso. Volvió a tomar el teléfono, pero esta vez para llamar a una agencia de mudanzas. No sabía cómo le explicaría su decisión a Paola, pero sabía que no podía seguir postergándolo. Durante el día, Javier comenzó a planear su acercamiento a Aline. No quería ser invasivo, pero sabía que debía empezar con una conversación honesta. No sabía cómo reaccionaría ella al verlo después de tanto tiempo o qué pensaría de su decisión, pero algo dentro de él le decía que ella merecía saber la verdad. Necesitaban de alguna manera reconstruir sus vidas juntos, al menos darle una oportunidad. No sabía si los niños lo aceptarían, si Aline lo perdonaría, pero tenía que intentarlo.
Las decisiones del pasado ya no podían seguir definiendo su futuro. A lo largo de ese día, Javier, con el corazón pesado pero aliviado por su decisión, organizó todo lo que necesitaría para alejarse de su vida anterior. Comenzaría de cero, lejos del lujo y de las presiones que la vida de empresario le imponía. Estaba listo para entregarse a la paternidad, a la responsabilidad que lo llamaba, y, de alguna manera, creía que eso era lo que realmente importaba. Javier Navarro se encontró en una realidad completamente diferente. Ya nada recordaba el lujo y la rutina controlada de la vida empresarial que había dejado atrás. El sonido de las reuniones importantes y los informes financieros dieron paso a una vida diaria simple y directa, pero profundamente transformadora. Ya no tenía los altos muros de su imperio alrededor, ahora estaba en el suelo, entre las personas y, más importante aún, entre Aline y los niños que ahora sabía que eran suyos. El primer paso fue el más difícil. Javier sabía que la confianza de Aline no sería algo que pudiera recuperar fácilmente. Ella lo había vivido de manera intensa, compartiendo un futuro de sueños y esperanzas, pero él la había dejado sin explicaciones. Ella se había alejado de su mundo, de sus promesas, y había criado a los niños sola, sin darle nunca espacio a su regreso. El miedo de ser herida nuevamente estaba presente en cada gesto de Aline, y él sabía que tendría que demostrar todos los días que estaba allí para quedarse. Los primeros encuentros entre él y Aline fueron breves y tensos. Ella, aunque visiblemente ansiosa, le permitía estar cerca. Pero siempre había una pared invisible que él no sabía cómo derribar. Aline lo observaba con desconfianza, evaluando cada palabra y cada movimiento. Ella aún lo veía como el hombre que un día se fue, dejándola con la responsabilidad de criar a 3 niños sola. El dolor y las heridas de esa partida estaban marcadas en lo profundo de sus ojos, aunque intentara esconderlo. Javier no intentó apresurarse. Sabía que no había atajos para reconquistar a alguien que él había dejado atrás. Trataba de ser paciente, de estar presente sin invadir y, sobre todo, mostrar con sus acciones lo que sus palabras no podían expresar. Comenzó a frecuentar más su casa, ofreciéndose para ayudar con las pequeñas tareas cotidianas. Lavar los platos, llevar a los niños a la escuela, hacer las compras. Intentaba involucrarse en cada aspecto de su rutina, no para impresionar, sino para demostrar que estaba dispuesto a cambiar su vida por completo, por ellos. Con el tiempo, Aline empezó a darse cuenta de que Javier realmente estaba intentando. Ya no parecía el hombre arrogante y distante del pasado, sino alguien que, aunque cargaba un dolor interno, estaba dispuesto a poner las necesidades de ellos por delante de todo. Al principio ella aún se mantenía distante, pero las actitudes de Javier empezaron a romper, poco a poco, la resistencia que ella había construido. Él estaba allí, sin los lujos, sin las grandes empresas, sin la vida cómoda que solía tener. Estaba viviendo como ella, con los pies en el suelo, en la realidad difícil y sin promesas de riqueza o fama. Los niños, aunque aún cautelosos, comenzaron a aceptar a Javier con el tiempo. El niño Ángel, el mayor, era el más desconfiado. Lo miraba con una mezcla de curiosidad y reserva, como si intentara entender quién era realmente. Javier, consciente de que no podía forzar nada, se aseguraba de interactuar con él de manera gentil, jugando con los niños, mostrando que estaba dispuesto a ser más que una figura distante. Poco a poco, Ángel comenzó a soltarse, aceptando su presencia, sin saber exactamente qué significaba, pero permitiéndose confiar. Con los otros 2 niños, Javier también fue ganando espacio. Ellos lo miraban con los ojos grandes y curiosos, pero sin el miedo que Ángel tenía. Eran más jóvenes, más receptivos, y el simple hecho de ver a Javier allí, intentándolo, hizo que comenzaran a acercarse a él.
Las risas durante el desayuno, las pequeñas bromas en el jardín de la casa y las miradas de Javier cuando se veía rodeado por los niños comenzaban a mostrarle lo que había perdido. Él, que antes solo buscaba el éxito profesional, ahora se veía inmerso en una realidad donde el éxito no se podía medir en cifras, sino en momentos simples y en gestos sinceros de afecto. Aline aún resistía. Cada gesto de Javier era un intento de restaurar lo que se había roto entre ellos, pero el dolor que ella sentía no podía borrarse de inmediato. Temía entregarse a él nuevamente, temía que la abandonara una vez más. Sin embargo, el cambio en Javier empezaba a ser claro. Ella lo veía levantándose temprano para ayudar con los niños, cuidándolos con un cariño que ella nunca imaginó que él tendría. Él, que antes estaba involucrado solo con el éxito, ahora estaba profundamente inmerso en lo que realmente importaba: estar presente. A pesar de que aún había tensiones, Aline comenzó a sentir que, tal vez, podría creer nuevamente en algo. Lo observaba y veía la sinceridad en sus ojos, aunque su mente aún estuviera llena de dudas. No quería ser engañada nuevamente, pero Javier no le pedía perdón. Estaba mostrando, con sus acciones diarias, que la reconquista de su confianza se construiría con el tiempo, paciencia y dedicación. La rutina simple que Javier ahora llevaba no era fácil. Se despertaba temprano, iba a buscar a los niños a la escuela, cocinaba para ellos y, cuando Aline lo permitía, se sentaba a su lado en la sala para conversar sobre el día, sobre el futuro. Ya no tenía los lujos que antes estaban a su alcance, pero en su pecho sentía algo que nunca había sentido antes: paz. Una paz que venía de las pequeñas conquistas diarias, de las miradas de confianza que Ángel poco a poco le daba y de la sonrisa de Aline cuando lo veía preocuparse genuinamente por la rutina de ella y de los niños. Aline aún no estaba lista para abrir completamente su corazón, pero cada día, con cada gesto de Javier, comenzaba a creer que él estaba dispuesto a redimirse. Ya no quería ser el hombre que huía de las responsabilidades, sino el que enfrentaba las consecuencias de sus errores y trataba, con todo su ser, de hacer lo necesario para reconstruir su vida. Estaba viviendo con simplicidad, pero con un propósito que superaba cualquier lujo que el dinero pudiera ofrecer, y poco a poco comenzaba a soñar con un nuevo futuro, un futuro donde la familia, no el imperio, sería su mayor conquista.